tu presencia, Señor, en todo momento. Damos cordial saludo a todos los que nos miran por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sea abundante en cada una de sus vidas. Decimos la vida del pastor Samuel, que nos está viendo desde Venezuela, que la gracia del Señor sobreabunde. Y cada uno de los hermanos que de domingo a domingo nos están en línea. Hay otros más que están acá conectados que no son reflejados acá en mi red, pero de la misma manera le bendecimos a los que nos ven desde Estados Unidos, Venezuela, Colombia, de diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Sean bendecidos de una manera especial. Y particularmente se han bendecido cada uno de los que hoy tomaron su tiempo de venir a reunirse a este lugar para recibir de la palabra del Señor. Hay cosas que Dios tiene guardadas y reservadas para cada uno de nosotros y que en determinado momento y tiempo Dios nos las da a revelar o Dios nos las da a mostrar para que podamos cambiar conductas, pensamientos, actitudes y diferentes cosas que podrían estar de una u otra forma dañando nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor nos toca o cuando el Señor nos habla, a partir de ese momento podemos nosotros comenzar a hacer cambios en nosotros, en nuestra vida. Una de las personas que si llegamos a leer un poco la historia o la vida en cuanto a la trayectoria que llevó fue Pedro. Pedro no fue un creyente muy fácil, no fue un creyente sencillo. Pedro renegó, yo creo que fue con motivos, ¿no? El Señor le salvó a la suegra y por eso renegó y negó al Señor en muchas oportunidades. Pero si miramos poquito lo que es la historia de Pedro, nos damos cuenta que en una oportunidad Pedro le dijo al Señor: Señor, por favor, no mueras, no vayas a la cruz. Y el Señor en esa ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás allí en la Escritura es adversario o contrario al propósito. Por eso cuando le está diciendo, no le está diciendo a Pedro literalmente: estás endemoniado, Pedro. No le está diciendo: Pedro, eres un adversario, estás contrario al propósito que yo tengo acá en la tierra. Y creo que muchas veces, hablo en términos generales, nosotros como creyentes terminamos siendo adversarios al propósito. Y lo hablo quizás un poco a mi vida personal. En los tiempos del nuevo convertido, muchas de las enseñanzas, y lo he repetido en otras ocasiones, muchas de las enseñanzas que traía eran quizás adversarias a la gracia, eran contrarias a la cruz. Y Pablo, hablándole a la iglesia de los filipenses, dio una palabra particular sobre los enemigos de la cruz. Yo no sé cuántos de lo que hoy podríamos reconocer que en determinado tiempo de nuestra vida, en determinado momento de nuestra vida, fuimos enemigos de la cruz. Tuvimos una enemistad en contra de esa cruz. El motivo fue lo que traíamos arrastrado en cuanto a conceptos, pensamientos, ideas. E incluso, yo quiero que hoy borremos esa expectativa de que todos los que están dentro de una congregación, o como comúnmente le llamamos iglesia, son totalmente hijos de Dios en plenitud. No fallan, no pecan y no cometen errores. No, de ninguna manera. Eso tenemos que arrancarnos del pensamiento. Porque hoy todos los que estamos aquí podríamos defraudar a la persona que está a nuestro lado. Y eso no quiere decir que el evangelio sea falso o negativo. Eso lo que quiere decir es que los que están en nuestro alrededor seguimos siendo humanos y podemos transgredir y podemos fallarle a otras personas. El único infalible, que no nos va a fallar nunca, que siempre va a estar allí a pesar de nuestros errores, se llama Cristo Jesús. No hay otro. Ese nunca nos va a fallar, ese nunca va a hacer algo contrario a lo que a nosotros nos agrada. Más bien siempre estará con el sentido de perdonarnos. Pero
En el ámbito muy personal, creo que muchas de las personas que hoy en día dicen seguir a Cristo se han hecho en alguna oportunidad de su vida, se han hecho enemigos de la cruz. ¿En qué ámbito y en qué sentido nos hemos hecho enemigos de la cruz? Ideas y pensamientos que no están acordes a la palabra, ministrados en el corazón de gente que lo que ha hecho el día de hoy es quizás incluso muchos están en el mundo odiando al Evangelio. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque sí he conocido personas que dicen, yo no creo en el Evangelio. Gandhi dijo en una oportunidad, creo en tu Cristo, pero no creo en tus cristianos. Un personaje que tuvo un intelecto en el cual fue promovedor de libertad, pudo decir algo referente a esto. No pudimos impactar su pensamiento con nuestras actitudes, pero cuando leyó sobre Cristo, pudo decir, creo en ese Cristo, pero no creo en los cristianos. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era la circunstancia que le decían o que hacían que este hombre dijese esas cosas? La actitud y la conducta que tenían muchos dentro de la iglesia. Por eso, cuando leo el libro de Filipenses, me encanta lo que Pablo expresa en todo Filipenses. Me doy cuenta de que incluso en el tiempo en el que los apóstoles estaban predicando, había gente que eran enemigos de la cruz de Cristo. Yo quiero leer Filipenses capítulo 3, versículo 1, para que podamos ir entendiendo lo que la palabra nos enseña. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo en primera instancia le dice a la iglesia algo muy particular. No me voy a cansar de repetirle las mismas cosas, de escribirle las mismas cosas. Tal vez en otras ocasiones bajo el mismo motivo les escribió. Tal vez en otras ocasiones en cartas particulares a creyentes de la iglesia de Filipenses, tal vez le dijo algunas de las cosas que vienen a continuación. Porque lo que da a reflejar el primer versículo que acabamos de leer es que él ya se los había dicho por escrito anticipadamente. ¿Y qué era lo que él le había dicho? ¿O qué era lo que él les había repetido? Y que en esta carta él lo acentúa para que la iglesia estuviera pendiente de lo que estaba pasando. El versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Que era lo que él quería repetirle o le había repetido varias veces, particularmente 3 frases que allí narra: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué menciona estos 3 tipos de personajes? No está hablando del perro que ladra en la calle y que le puede morder, acá dicen el chamorro, ya decimos la batata. No hablamos de ese perro. Cuando Pablo habla acá, habla de una forma así, muy despectiva, acerca de hombres inmundos que tenían conceptos que ellos trataban de meter dentro de la iglesia. A eso se refería cuando decía, cuidado de los perros. Gente que no tenía conciencia de la verdad. Gente que no tenía conciencia de las Escrituras, gente que no tenía conocimiento de la gracia. Por lo tanto, ese tipo de personas que no están tal vez internamente, comúnmente son personas que conseguimos allá afuera, gente que no tiene una claridad sobre lo que es el Evangelio, gente que no tiene una claridad sobre lo que se vive aquí adentro, que son denominados perros. ¿Por qué causa? Porque lo único que saben hacer es criticar, lo único que saben hacer es juzgar, lo único que saben hacer es decir cualquier barbaridad en contra de la gracia del Señor. Esa gente que está allá afuera es de la gente que tú te tienes que cuidar. Aquellos que te dicen qué haces en esa iglesia, ¿te crees ahora que eres un santurrón? ¿O qué crees que vas a ir al cielo porque te estás congregando? ¿Qué crees que por recibir a Cristo tú vas a ser salvo? Ese tipo de persona que lo único que hace es tratar de alejarte de la gracia del Señor, y que cuando fallas o pecas, cuando cometes un error, cuando
cuando tienes una falla, no están mirando a un hombre que está en proceso o a una mujer que está en proceso de restauración y de vida en Cristo Jesús, sino que lo único que ven es a un hombre que le falló a Dios y que nada más están establecidos para juzgar y criticar. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento, y discúlpenme a aquellos que se sientan ofendidos, pero es un pensamiento de perro. Es un pensamiento de gente que no maneja la gracia del Señor, que no maneja absolutamente nada conforme a lo que Dios ha determinado para esta gracia maravillosa. Lo segundo que habla el apóstol dentro de esta carta es aquellos obreros que no tienen una verdad clara. Porque mire, como dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros. O sea que había gente dentro de la iglesia que estaban trabajando como obreros de la casa del Señor, por decirlo de una manera, que estaban trabajando dentro de un ámbito cristiano y que fueron denominados como malos. Y no escapamos de este asunto, amados. No escapamos del asunto de que dentro de las cosas del Señor haya malos obreros, gente que no tiene pasión por servir, gente que no tiene corazón por la gente que está llegando nueva o que están llegando golpeadas, maltratadas. Mire, durante mi ministerio, porque lo quiero relatar de esta forma, desde los 17 años comencé a predicar campañas al aire libre. Creí a los 14, hubo una preparación. En Venezuela, mi país, comenzaron a invitarme a diferentes sitios, a diferentes lugares. Comencé a conocer pastores, comencé a conocer gente. Y usted no sabe la cantidad de personas que conocí maltratadas, golpeadas, por causa de ideologías de obreros que mal formaban. ¿Dónde estaban? No estaban afuera. No era gente de la calle, era gente interna. Que lo único que sabían hacer era, como lo dije en una predicación, buscar demonios dentro de las casas, buscar espíritus dentro de los hogares, buscar divisiones. Se les revelaba de todo, menos que había una necesidad económica en una familia. Esto es fuerte, hermano, porque se les revelaba el pecado, se les revelaba el adulterio, se les revelaba la fornicación, se les revelaba que había un demonio, se les revelaba de que lo que se estaba haciendo en esa casa era pecado, pero nunca se les reveló un plato de comida para esa gente. Nunca se les reveló comprar un mercado. Nunca se les reveló darle una ofrenda, bendecirlo. Eso nunca se revela. Qué extraño con este asunto. Qué extraño. Porque hay gente que se para con blue, con corbata, con traje, detrás de un púlpito a decirle a la gente: hermano, usted tiene que dar su mejor ofrenda. Usted tiene que decir, y no está mal que usted dé su mejor ofrenda, que usted dé su diezmo. El problema está cuando yo manipulo a Dios para decir que Dios va a abrir las ventanas de los cielos para cuando usted dé lo mejor que tiene en su casa. Y Dios va a usar a los mundanos para que usted se provea de esos bienes. ¿Cuándo podemos, si tenemos esa autoridad y esa unción, podemos usarla para que los bienes de los que están allá afuera entren sin necesidad que lleguen a terceros? Me explico en este asunto. Aquí no se trata de manipulación. Aquí no se trata de nosotros como obreros del Señor hacerlo de una mala manera. Necesitamos saber que hay una ordenanza ya establecida y hay una forma correcta de hacerlo. Creo que una de las cosas principales por las cuales Pablo le habla a la iglesia no fue por todos estos asuntos, entre los malos obreros y entre lo que continúa aquí las escrituras diciendo los mutiladores del cuerpo, que es el tercer grupo de personas en el cual habla Pablo, referente a aquellos que hacían una mezcla doctrinal entre la ley y la gracia. Los mutiladores del cuerpo son o eran los que se circuncidaban ya estando dentro de la gracia. Aquí habla de tres grupos de personas. Hemos hablado mucho sobre estos mutiladores del cuerpo. Hemos hablado mucho de la mezcla de la ley y de la gracia. Hemos hablado
mucho sobre los asuntos que corresponden a la iglesia en nuestro tiempo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el énfasis de Pablo no era solamente esto, sino exaltar a aquellos filipenses que durante mucho tiempo habían hecho las cosas correctamente. Él solo le está diciendo, cuídense de esto y de aquello. Pero cuando vemos en Filipenses 4, en el siguiente capítulo, Pablo le habla a los filipenses dándole una exaltación por causa de haber estado pendiente de su necesidad. Creo que la carta en la que Pablo se dedicó con mucho amor, respeto y cariño hacia alguien en particular, hacia la iglesia de los filipenses. Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de Cristo Jesús en gloria. Eso está en el capítulo 4 de Filipenses. Cuando Pablo se lo habla a los filipenses, hay un motivo, hay una razón por la cual Pablo se los dice. Y la razón es porque los filipenses en todo momento, ahí Pablo escribió cuando estaba en la cárcel, no estaba libre. Pablo estaba pasando por un momento difícil. Si leen la carta desde el inicio, Pablo rogaba y deseaba ya haber muerto. Pablo deseaba ya haber pasado y decía, es que tengo un debate en mi corazón. Quisiera ya estar con el Señor y ya esto fuera ganancia, dijo Pablo. Ya esto sería ganancia estando ya con el Señor. Pero también tengo un pesar en mi corazón, porque si muero no voy a seguir extendiendo este hermoso evangelio y voy a descuidarlos a ustedes y no quiero descuidarlos. Y Pablo decía, sí quiero morir para estar allá, pero no quiero morir porque quiero seguirles enseñando la palabra. Y Pablo tenía ese pesar en su vida por causa de lo que ellos habían reflejado y habían sentido hacia él, e incluso en los peores momentos de su vida. Los únicos que tuvieron pendiente, no tan solo en presencia, sino financieramente, fueron los filipenses. Los filipenses mandaban buenas ofrendas. Los filipenses sabían dar, no necesitaba que un hombre le dijera y le manipulara el bolsillo. Ellos de su propio corazón iban y enviaban. Por esa razón, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo he sabido ser fiel al Señor en lo mucho, en la abundancia, en la escasez, en las necesidades. Y Pablo comienza a hablarle de todo lo que había pasado y dice, no es que a mí me haga falta lo que ustedes enviaron, no es eso, es que ustedes de buen corazón lo han hecho. Por lo tanto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Muchos queremos tener esa promesa en nuestras vidas, pero no queremos pasar por lo anterior. Muchos queremos tener en nuestra vida que el Señor supla todo lo que nos falte, pero lo único que vemos en la vida de otros creyentes es pecado. Y no vemos la necesidad para ayudar. Y no vemos la necesidad para tender la mano. Lo único que vemos es cuando alguien cae. Y no vemos la oportunidad de levantar a alguien. Porque siempre vamos a conseguir dos tipos de personas dentro de nuestro camino. Aquel que te vio caído y pasó por encima de ti. O aquel que te vio caído y te levantó la mano. Jesús mismo lo escribió cuando habló sobre el buen samaritano. Dijo, pasó un sacerdote, lo miró y siguió. Y luego pasó un levita, lo miró y siguió de largo. Y luego pasó un samaritano, miró a aquel judío que era su enemigo ideológico. Se detuvo, se movió a misericordia, lo levantó, lo curó, lo cuidó, lo llevó a un hotel. Le dijo al hotelero, aquí tienes 2 denarios para que cubra lo que este hombre necesita, y si consume de más, apúntalo en mi cuenta que yo le doy, yo te lo pago cuando regrese. Entonces hay dos tipos de personas, los que te miran en la necesidad y pasan de largo, y los que te ven caído y se detienen a bendecirte. Entonces Pablo
lo que quería hablarle a la iglesia es: sí, ten cuidado de la gente que está en tu entorno. Ten cuidado de la gente con la que te rodea. Porque hay gente que te va a decir: no vayas a ese lugar, no busques a ese Cristo, no sirvas a ese Dios, no te congregues con esa gente. Pero va a haber gente que te diga: oye, el mejor lugar en el que tú pudiste estar es esa casa donde estás visitando. Esto, como muchos le llaman, es esa iglesia donde están yendo. O es ese recinto donde se está reuniendo. El mejor lugar en el que tú puedes estar es donde se adore al Señor y se busca su rostro. Ese es el mejor lugar. No es un antro, no es un lugar donde vendan el licor, no es un lugar donde esté una discoteca. Es en donde el Señor se esté ministrando continuamente. Entonces Pablo en primera instancia habla de 3 tipos de personas que están dentro de nuestro entorno. Y luego le sigue hablando. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo le da una referencia a la gente. Le dice: ¿sabes qué? Sí, a pesar de que hay gente mala, hay gente perversa, hay gente divisora, hay gente que trata de meter dentro de la cultura de la gracia, cultura de ley. A pesar de todos esos asuntos, necesitamos seguir a Cristo. Necesitamos ser perfectos. Así se lo digo. Necesitamos ser perfectos. Y cuando le habla de la perfección, le dice: y yo no pretendo, Pablo mismo dijo, yo no pretendo haber alcanzado esa perfección. Yo todavía estoy batallando con algunas cosas, trató de decir Pablo. Pero ahora, sabiendo este asunto, yo prosigo a mi meta. Mire cómo lo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué le quedó atrás a Pablo? Porque cuando Pablo dice: hay algo que yo estoy dejando atrás. Yo fui judío, yo fui circuncidado. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Yo fui amante de la ley. Yo fui irreprensible en cuanto a todos los asuntos de las Escrituras. Pablo dijo: nadie tenía nada que decir de mí. Yo cumplía la ley total, completa. Si buscan mi linaje y mi descendencia, lo van a conocer. Soy judío de nacimiento. Pero eso yo lo estoy dejando atrás. ¿Por qué? Porque ahora había conocido una mejor gracia o un mejor camino. Eso era lo que él decía: estoy dejando atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados? Hoy no tenemos que estar mirando a nuestro alrededor, sino a una meta. Hoy yo no puedo estar siguiendo a Cristo a expensas de que alguien me falle o a expensas de que alguien cometa un error. Yo tengo que seguir a Cristo porque hay una meta ya establecida en mi vida en cuanto a su propósito. Yo no puedo decirte en esta hora que el propósito de Dios en tu vida es igual al mío en cuanto a función. No, tal vez tú no fuiste llamado para estar detrás de un púlpito y predicar el Evangelio, pero lo que sí sé es que tú fuiste llamado para que almas conocieran al Señor. ¿De qué forma lo vas a hacer? Con tu vida, con tus palabras, con las actitudes y acciones que tenga la gente de aquel mundo. Va a reconocer que hay un Cristo que está gobernando tu vida. El cómo lo vas a expresar solo lo sabe Dios y tú, pero lo que sí sé es que Dios te llamó a una meta. Hay un camino que recorrer, hay una distancia que seguir. Luego sigue Pablo hablándole a los filipenses en el capítulo 18 del mismo, en el versículo 18 del mismo capítulo 3, diciendo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire esta expresión que Pablo en primera instancia, cuando leímos el versículo 2, dice: yo se los había dicho en otros escritos.
Y luego acá en el capítulo 18 le dice, pero ahora hay muchos por allí. Ya se los había mencionado, pero dice, ahora hay muchos por allí que están haciendo algo que no corresponde a la gracia. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, mire la tristeza de este hombre, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tres características que marcan a una persona que es enemigo de la cruz. Lo primero, su Dios es el vientre. ¿Qué significa esto? Cuando habla de su Dios es el vientre, no está hablando que le gusta la comida, no, su Dios es el vientre, que son panzones. No se meta con los barrigones en esta hora, porque ahí se está metiendo conmigo. No quiere hablar, no quiere decir eso. Está hablando de los deleites de la carne, de los deleites de este mundo. Personas que solamente piensan en sí mismos. Dicen que su Dios es el bien. Es que yo quiero tener, y discúlpenme si de repente usted se siente entre ellos, no soy yo, lo dice la Escritura. Gente que dice que yo tengo que tener la última camioneta del año, la Ford Runner del año, la 2025. Mire, aunque usted no lo crea, hay pastores que su Dios es el vientre. Suena rudo este asunto. Lo digo con toda la responsabilidad, tanto porque va a quedar grabado en YouTube como va a salir por redes sociales. Hay pastores que su Dios es el vientre, que si no le brindan pleitesía desde que entra en la puerta hasta que se sienta, no está bien. Que hay que extenderle alfombra roja, su Dios es el vientre. Que hay que darle las mejores ofrendas porque llegó de visita el apóstol fulano de tal, su Dios es el vientre. Pablo, él mismo dijo, yo no es que yo necesite el dinero que me estaba mandando la iglesia. Y si no me lo mandaba, yo igual tenía cómo trabajar y hacerlo. Pablo alabó la función que aquella iglesia hizo, pero Pablo nunca se presentó a sí mismo como aquel que le tenían que rendir pleitesía, como aquel que le tenían que dar lo mejor siempre. De ninguna manera, amado. Si tenemos que aprender de alguien, ahí está un hombre que dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así como yo imito al Señor, así como yo trato de ser como el Señor, ustedes también traten de ser como lo es Él. Entonces la primera característica es que su Dios es el vientre. Gente que si no tiene lo último que salió en moda, en teléfono, en carro, en cualquier cosa o asunto, se convierte en que su Dios es el vientre. No, es que yo tengo que tener una fragancia, una colonia para por robar original, si no, cómprese la pocholín que vende en la tienda, si no le alcanza. Hay gente que no tiene comida en la casa, pero tienen que tener los mejores trajes. Su familia pasando hambre, la iglesia, incluso, hermano, el lugar de reunión, con necesidades, pero no, primero soy yo. Después de lo que me sobre, yo voy a dar una ofrenda para la iglesia. Su Dios es el vientre. Porque si Dios te llamó acá para servirle, y discúlpeme, yo no soy de predicar de este asunto, pero me siento motivado por el Señor para hacerlo. Dios te llamó a ti, pero no llamó tu dinero para el servicio. No, soy yo. Yo no, lo demás no. No. Si Dios te llamó a ti, te llamó por todos tus bienes. Yo no puedo decir el día de hoy
Y admiro al pastor Desiderio en este asunto. Miren algo, yo no puedo decir el día de hoy que lo que yo tengo hoy ha sido por solo mi esfuerzo. No, a mí Dios me ha bendecido y todos los que están en casa lo saben. ¿Por qué? Porque yo he sabido dar para Dios. Porque no me ha costado el día que me dice, así me quede yo me quedé sin aquello que quería para comprarme lo que yo necesitaba, pero eso se lo di primero al Señor. ¿Y por qué le dije que yo admiro al pastor Desiderio? Un día fueron a comprar un local en Venezuela. No había dinero, hermano. No había dinero. Y la persona que le estaba vendiendo el local para la nueva sede de la congregación le dijo, me gusta tu carro. Tenía una camioneta. Y le dijo, ¿por cuánto me la recibes? La camioneta para aquel tiempo, vamos a hablar en un promedio de dólares, costaba como $3,000. Y el hombre le dijo, te la recibo por $5,000. Él entendió que era Dios el que estaba poniendo aquel asunto y le dijo, toma, llévatela. Pero quiero este lugar para su casa. Fue un hombre que sembró carro, fue un hombre que sembró sus bienes, fue un hombre que no escatimó raspar la tarjeta para sembrar en otras congregaciones, en otros lugares, sonido. Fue un hombre, es un hombre que se dispuso en el corazón dar para gente que no tenía. Y hoy está bendecido. Porque él entendió, y es lo que debemos entender nosotros, amada iglesia. Él entendió que él fue llamado con todo. Es como cuando a veces alguien se bautiza. Se bautiza y a veces no abre la boca. Entonces es bautizado él, pero la lengua no la cambia. ¿Sí me explico en esto? Ay, no sé, yo me bauticé, pero no, yo no puedo dejar de hablar de la hermana María. La hermana María, ¿cómo viene a la iglesia? Si supiera. Ay, Dios mío, y con el marido que tiene la hermana María, ese marido es un cachón, anda por ahí haciendo desastre, la hermana María y su marido. Entonces, hay gente que se convierte en una parte y en otra parte no se convierte. Necesitamos estar completos para el Señor. Saber que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, se lo debo a Él. Era lo que Pablo le decía y alababa de la iglesia de los filipenses. Que ellos eran bondadosos en todo, aunque Pablo no lo necesitaba. Ellos sabían dar para las cosas del Señor. Y los que me conocen saben que esta no es mi temática. No me gusta hablar ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de que dé. El que sabe lo que es en el Señor, más sin que lo estén empujando mucho. Pero cuando leía Filipenses completo, me di cuenta de lo hermoso que es saber obedecer a Dios en todo. Entonces, quiero ir un poco más rápido porque el tiempo se nos está yendo. Pablo le dice la primera parte de las características que tiene un hombre que es enemigo de la cruz, que es amador de sí mismo. Que todo lo que él hace es para que lo contemplen y lo vean. Por eso es que dice, su Dios es el vientre. Todo lo que hago, todo lo que compro, todo lo que tengo, es para que la gente me mire y sepa que yo soy grande y soy poderoso. Lo segundo, se glorían en las cosas malas que hacen. Usted ve una persona que es enemiga de la cruz, porque en redes sociales comúnmente se gloría de cosas pecaminosas, se gloría de actos vergonzosos. Gente que es enemiga de la cruz le gusta Bad Bunny. Gente que es enemiga de la cruz le gusta ese tipo de canciones y de música que denigran, que avergüenzan a la mujer, que hacen daño, que hacen mal. Gente que es enemiga de la cruz le da alabanza a cualquier acto pecaminoso de las redes sociales o del mundo. ¿Sí me explico? Lo tercero, para ir concluyendo, y solo piensan en lo terrenal, no en lo espiritual. Su pensamiento es solo lo terrenal.
va ligado a lo de su Dios y sediente. Solo piensan en tener lo mejor, solo piensan en paseos, fiestas, bonches, en cualquier otro asunto, menos en un servicio dentro de un lugar de reunión. Es triste. Menos en poder proveer para un lugar, aunque sea con tiempo. Aunque sea con tiempo. Miren lo que dijo Pedro en una ocasión, y ya con esto concluyo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pusiera estorbo a Dios? Pedro, después que le dijo al maestro, no mueras, Señor. Después que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, él entendió que él había sido un estorbo para las cosas del Señor. Aparte de eso, cuando le dijeron, tú te pareces a uno de ellos, él maldijo, dijo groserías, y soltó malas palabras, mencionó hasta la suegra en ese momento, y después el gallo cantó. Y cuando cantó el gallo, se dio cuenta de que había sido un enemigo de la cruz. Pero cuando llega a este estado de su vida, el Señor le dice, mata y come, Pedro. Y le dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y lo mandó a los gentiles, a Cornelio. Cornelio era un hombre para ellos pagano. Era un hombre que no tenía sentido. Pero Cornelio había visto en revelación que Pedro entraba a su casa y le ministraba y Dios le hablaba. Pedro, cuando recibe la revelación y dice que ninguna cosa inmunda había entrado en su boca, estaba dando a referir de que él no había entrado en ningún lugar de casas gentiles a predicar. Y el Señor le enseña diciéndole, no llames inmundo lo que yo santifico. Entonces Pedro entiende, dice, no, a donde tú quieras. Y en ese momento llegan dos personas, le dicen, Pedro, venimos por ti porque Cornelio nos mandó a que te lleváramos a su casa. Y Pedro instantáneamente dijo, también yo voy a hacer lo que ya Dios me dijo que hiciera. Y se fue a casa de Cornelio. Cuando se paró en casa de Cornelio, comenzó a hablar. Solamente comenzó a hablarle a la gente. Y cuando comenzó a hablarle a la gente, pasó algo glorioso. La presencia del Espíritu Santo descendió. Comenzaron a hablar en lengua. Comenzaron quizás a danzar. No sé cuántas cosas tal vez sucedieron en aquel momento. Pero la gloria del Señor descendió nada más cuando Pedro entró y habló. Porque solamente estaban esperando que un hombre de Dios se acercara a ministrarle. Algo glorioso sucedió. Pedro se va de aquel lugar quizás anonadado. No sabía qué era lo que había pasado. Y dice, wow, así operas tú, Señor. Así obras tú. Yo no fui llamado a los gentiles, pero me diste la oportunidad de ver cómo los gentiles recibían tu palabra. Cuando regresa al lugar de reunión, la gente, sus hermanos, la misma iglesia en la que él estaba sirviendo, comenzaron a criticarlo y a murmurarlo y a decirle, porque tú entras en casa de pecadores. ¿Quién fue que te llevó a aquel lugar? Porque tú estás haciendo algo ilícito. Tú eres un apóstol entonces de la fe. Tú eres un hombre que no tiene de la gracia del Señor. Y Pedro se levanta y dice, ya va un momento. Yo recibí una revelación de parte de Dios. Lo único que yo hice fue ir en obediencia a aquel que me había llamado. Y cuando llegué a aquel lugar, comencé a predicar la palabra. El Espíritu descendió y llegó sobre ellos. Hablaron en otras lenguas. Y ahí fue cuando Pablo dijo, y si Dios hizo eso, ¿quién soy yo para ser un estorbo para Dios? Pues hay gente que son enemigos de la cruz y estorban a Dios. Hay gente que se hacen enemigos de la cruz y se convierten en un estorbo para Dios. No hay que predicarle a aquel, no hay que hablarle a este, no hay que decirle a lo otro. Es que aquel fue cristiano, pero fue un inmundo, no le hable, ya merece el infierno. Es terrible, hermano. No estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de gente de adentro. Estamos hablando de gente que conoce la Biblia. Estamos hablando de pastores, ministros, líderes. Por eso yo quiero que usted se saque de la mente que los que están aquí en casa son perfectos. Algunos de ellos le van a fallar.
Algunos de ellos le van a defraudar, incluso a su propio pastor le puede defraudar, pero que nunca le defraude Cristo, porque Él es el único que nunca le va a fallar. Él es el único que nunca le va a abandonar, Él es el único que nunca le va a dejar solo. Pero si algo quiero que usted se lleve en su mente y que usted lo grabe en su corazón, es esto que dijo Pedro en esta ocasión. Le dijo, Dios lo hizo. Yo no soy quien para estorbarle a Dios. Que usted continuamente diga, Señor, yo no te puedo estorbar. Si tú quieres salvar, hazlo. Si tú quieres restaurar, restaura. Si tú quieres vivir en una vida, a pesar de que sea prostituta, loca, sea como sea, tú lo vas a hacer. Yo me deleité no con la predicación de ayer que se dio, porque no estuve, pero sí cuando mi esposa la estaba sacando. Porque las mujeres que vinieron ayer pudieron escuchar la predicación de la ramera. Una mujer que para la cultura era pecaminosa, pero ¿dónde entró? Fue la abuela de David, de la descendencia de Cristo. Si no es por esa mujer, por esa descendencia, Cristo no nace. Pero de ahí, de ese linaje, de esa descendencia, una mujer ramera. ¿Cuántos de nosotros no la hubiésemos juzgado? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos levantado la piedra? Hubiésemos condenado a esa mujer. No, listo, que se muera en Jericó. Mátenla. Que se muera. Ella era ramera. Ella no merece estar en el pueblo. Pero la mujer fue redimida por el pueblo judío, fue recibida en el pueblo judío, se casó con un judío, dio a luz a hombres de Dios, de ahí salió David y de ahí salió el Mesías. No solo, porque yo no tengo la capacidad de juzgar a nadie, si el delincuente, si el borracho, si el drogadicto, si el pulmón, si la prostituta decide venir a Cristo, nosotros dejamos en toda la responsabilidad de pastorearla. No hablo de mí, hablo de ustedes. Estamos en la necesidad, en la responsabilidad de pastorearla. Porque yo creo que esa función no es nada más de un hombre que se para a predicar, es de todos los que recibimos a alguien en esta casa. Que no están muy de acuerdo, ¿sí? Vamos a colocarnos en pie, vamos a despedir a aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada una